Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los coloquios de Hagan Lío, acercándoos a casa testimonios, vidas de personas que, como el caso de hoy, yo creo que pueden aportarnos mucha luz. Hoy tenemos con nosotros a don Lucas Buch, que es sacerdote, profesor de Antropología Teológica en la Universidad de Navarra y de asignaturas del Core Curriculum, y autor de libros, el que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Por qué sonríes siempre?, Nuevos Mediterráneos, también Una decisión original, Guía para casarse por la Iglesia. Y últimamente don Lucas ha impartido diferentes ponencias que están disponibles en YouTube y os animamos a verlas pues simplemente poniendo su nombre en la lupita de YouTube. Don Lucas, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que nos ha costado al final encontrar el momento y ajustarlo, pero aquí estamos. Estoy Ya, muy contento. ya estamos aquí. Pues podríamos hablar con usted de muchas cosas, ¿no? Ha hablado de diferentes temas, de la pandemia del coronavirus, darle un sentido, del noviazgo, cómo vivirlo en estos momentos de dificultad. Pero nos vamos a centrar, como nuestro canal gira en torno a ofrecer testimonios de vida que pueden darnos pues eso, una inspiración, cierta luz, hemos decidido profundizar con usted en su libro ¿Por qué sonríes siempre?, a través del ejemplo de estas tres mujeres de las que habla, María de Villota, Chiara Corbella y Sophie Scholl. De las dos primeras tiene ya un vídeo que, como he dicho, os invitamos a ver, pero de esta última aún no ha hablado en YouTube, ¿no? Por vídeos. Entonces, ¿cómo se cruza en su camino la figura de esta alemana, Sophie Scholl? ¿Cuál es su conexión y por qué decide escribir sobre ella? Bueno, fue un poco casi por casualidad, ¿no? Por estas cosas que en la vida te cruzas con personas, con historias, a veces de una manera inesperada. Sophie Scholl la conocí en primer lugar por la película. Hay una película que se llama Los últimos días, de Sophie Scholl, que recoge un poco los interrogatorios que ella sufre y el juicio que tiene, ¿no?, ante las autoridades nacionalsocialistas. Y ese fue el primer encuentro, aunque no fue muy agradable porque la película no la vi en el momento justo. Es una película que requiere un cierto momento y no lo era. Pero la historia me golpeó. Y un poco más tarde, en una casa en Italia, en una biblioteca particular, encontré un librito que se llamaba Cartas y Diarios, de Sophie Scholl. Y lo estuve hojeando y ahí me di cuenta de la hondura de la historia y de la personalidad de Sophie. Así que ya de vuelta en España, unos años más tarde, cuando empecé a escribir esas historias que luego se reunieron en el libro ¿Por qué sonríes siempre?, tras escribir la historia de María de Villota y la de Chiara, me acordé de la historia de Sophie y dije, quizá valdría la pena acercarme también a su historia, a su personalidad, y así fue. Me hice con algunos libros sobre ella. En español hay unos pocos, en italiano, en inglés hay más, y con eso pues pude construir un poco ese retrato de Sophie. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, como decía, he elegido la historia de tres mujeres ejemplares ante el sufrimiento, ¿no? ¿Piensa usted que la mujer tiene una naturaleza especial para llevar pues, esos momentos de dolor con alegría, con una sonrisa, como titula su libro? Bueno, indudablemente. Es decir, lo decía mucho Juan Pablo II, ¿no? Que la mujer de alguna manera es la que educa en humanidad, es la que mantiene viva la humanidad y de modo particular a través del sufrimiento, a través del dolor. Es algo que he visto también en mi labor como sacerdote. Ante el dolor, pues esto son generalizaciones, ¿no? Tampoco es que sea así para todo el mundo, pero ante el dolor, el hombre muchas veces se bloquea, no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer, porque cuando él mismo no es capaz de hacer algo por cambiar la situación, se bloquea. Y en cambio la mujer es capaz de cuidar, es capaz de prestar atención, es capaz de llenar el silencio y el vacío que se genera en torno al dolor, ¿no? Es algo que he visto junto a la cama de enfermos, de personas enfermas, que mientras, digamos, los varones de la familia no saben muy bien cómo hacer, las mujeres están ahí llenando,
aquel espacio de humanidad, de ternura, de cariño. Así que me parece que por ahí sí que tienen un talento especial para eso. Muchísimas gracias. A muchos, quizás, de los que están viendo el vídeo y de los que lo verán en el futuro, les sonará el nombre, ¿no?, de algo, Sophie Scholl. Es la que, junto a su hermano y a un grupo de amigos, pues se rebeló al todopoderoso entonces régimen nazi. Pero usted enseguida destaca al principio de su testimonio que escribe que no hicieron una simple rebelión o no tuvieron, estuvieron involucrados en una rebelión, un simple acto heroico, y destaca sobre todo el significado profundo de, pues eso, de su vida desde el principio, de su formación. ¿Podría decirnos quién fue Sophie Scholl y qué puede aportarnos hoy en día a su vida? Bueno, Sophie Scholl es una muchacha normal de su época, como tantas otras, que, bueno, pues le tocó vivir quizá la época más oscura de la historia de Alemania. Ella, cuando Hitler llegó al poder, ella tenía 12 años. Y cuando empezó la Guerra Mundial, pues tenía 17, 18. Por lo tanto, todo su desarrollo como persona pues tiene lugar en un momento muy difícil. Efectivamente, yo, más que fijarme solo en la parte, digamos, de rebelión contra el régimen, me fijé un poco en toda su historia personal, porque me parece que es muy inspiradora también para nosotros, ¿no? Es una chica que crece en momentos difíciles, que crece en momentos en que el mundo parece que se ha vuelto loco, en que el mundo sigue a un hombre como Hitler y sigue unos mecanismos de propaganda que evidentemente son muy efectivos, pero al mismo tiempo, para una nación culta como Alemania, pues dejarse en manos de la propaganda no deja de ser una paradoja, ¿no? Casi una contradicción. ¿Eh? Y, y verlo en una historia y verlo en un proceso de formación personal como el de Sophie, que de hecho en los primeros momentos del régimen de Hitler se siente atraída por lo que oye. Evidentemente, todavía no había aparecido en toda su dureza la doctrina, ¿no? Pero Hitler era un hombre que hablaba de hacer una Alemania eh, grande, una Alemania que recuperara la fe en sí misma, porque habían sido humillados después de la Primera Guerra Mundial, una Alemania en que se pudiera vivir en libertad, en que se pudiera, pues eso, volver a ser un referente mundial. Y claro, eso a aquellos jóvenes les atrae. Y sin embargo, ves cómo primero les atrae, pero cuando descubren lo que hay detrás de esos discursos, se alejan, se distancian y ven cómo pueden pensar las cuestiones que están en juego. En fin, me parece que es algo que tuvo lugar en un momento histórico, pero que realmente ilumina también el momento presente, ¿no? Porque siempre estamos en una circunstancia en que tenemos que encontrar nuestro propio camino, tenemos que encontrar las certezas que pueden enmarcar nuestra vida, tenemos que encontrar qué es justo, qué no lo es. Muy bien. Muchas gracias, don Lucas. Destaca en su libro que en el diario de Sophie es muy recurrente hablar o preguntarse a sí misma por la tarea de formación personal, como ella llama, de su autoformación, de trabajar sobre sí misma, ¿no? Sobre todo con la dificultad que conlleva pues, vivir su juventud en tiempos de guerra. Y sobre todo veía dos enemigos a combatir, que también los desarrolla en el libro, ¿no?, que es la superficialidad y el sentimentalismo. ¿Cómo ha descubierto usted, cómo los va trabajando Sophie a lo largo de su juventud, estos temas? ¿Qué recursos, herramientas utiliza? Sobre todo yo creo que se pueden aplicar mucho hoy en día, ¿no? Son dos topics que hoy en día pues, los jóvenes tenemos bastante en la cabeza, ¿no? Cómo evitar ser superficiales y ser auténticos, sobre todo no dejarnos llevar por los sentimientos. Sí, es algo que Sophie tiene muy presente desde pues que tiene 15, 16 años y ya empieza a plantearse que, bueno, ¿quién quiere ser? Que al final es la gran pregunta que un joven se hace, ¿no? Hay un periodo como de primera adolescencia más tormentosa, donde lo que tiene claro el adolescente es que tiene que ser alguien, ¿no?
Y la manera de afirmar ese ser alguien, pues suele ser ir en contra de lo que le dicen. Entonces, basta que su padre le diga A para que el adolescente haga B. Basta que el profesor diga A para que el adolescente haga B. No porque le interese A o B, sino simplemente porque tiene que afirmarse. Es decir, yo existo, soy alguien y no soy simplemente una especie de epígono de estos otros que me dicen cómo tengo que ser. Pero en un segundo momento de adolescencia, digamos, un poco más serena, pues eso, a partir de los 16, 17, hasta los 23, que es donde se suele decir que termina la adolescencia, pues uno empieza a plantearse, muy bien, soy alguien, pero ¿quién quiero ser? Y Sophie se lo plantea pues cuando está acabando el bachillerato, cuando ya ha tomado distancia respecto de las ideas que están difundiendo los nazis. De hecho, ella, un gesto pequeño, ¿verdad?, pero significativo. Claro, el modelo de mujer que daban los nazis pues era una mujer fuerte, guapa, rubia, con el pelo largo, ¿no? Y son esas imágenes que se encuentran todavía en Google, ¿no? De las juventudes nazis, de chicas que presentan ese ideal con el pelo largo, a veces en trenza, ¿no? Y Sophie lo que hace es cortarse el pelo, como un gesto de rebeldía, de decir, no me identifico con ese modelo, no me identifico con ese modelo. Y de hecho en el colegio tuvo algunas intervenciones que estuvieron a punto de costarle el aprobado, ¿no? Porque ellos tenían clase de doctrina nacionalsocialista. Bien, pues ella en aquel primer periodo está madurando una vocación de qué quiere ser en su vida. Y una cosa que le atrae es ser artista. Ella dibuja, pinta muy bien y de hecho por aquella época hace unas ilustraciones para un libro, Peter Pan, que ha traducido un amigo suyo, ¿no? Pero escribiendo a su hermana una carta, le dice, sí, estoy valorando esta vocación, pero antes de desarrollar una vocación artística, tengo que hacerme como persona. Y ahí es donde introduce esa idea que decías tú, tengo que trabajar sobre mí misma. Y se da cuenta efectivamente de que los grandes riesgos son la superficialidad que ve alrededor suyo. Es algo que cuando empieza la guerra le sorprende más. Es decir, están en un momento de guerra mundial en que su país está arrasando zonas enteras y a la gente parece que no le importa. O sea, la gente parece que no valora todo el sufrimiento que se está causando. Y cuando después lleguen noticias de lo que está pasando con los judíos, de lo que se está haciendo en el frente ruso, pues ella se encuentra con muchachas que solo les preocupa pues, que su familia esté bien, que no les pase nada, que no sufran demasiado. ¿No os dais cuenta de lo que está pasando? ¿No os dais cuenta de todo el mal que estamos generando? ¿No os dais cuenta de la deshumanización que esto supone? Claro, ella al mismo tiempo se da cuenta que ella misma, cuando estas otras muchachas pues, se pasan el día hablando pues, de ropa o de chicos, bueno, ella lo que dice es que solo hablan de eso, ¿no? Dice, no, yo no tengo ningún problema en hablar de eso, y de hecho ella misma tiene novio y habla de su novio, pero dice, pero hablar solo de eso, pues se da cuenta al mismo tiempo que ella también tiene la tentación de ocuparse solo de esas cosas, de preocuparse solo de cómo a ella le afecta la situación de guerra. Y entonces se revela, dice, yo no puedo ser así. Y el otro riesgo que tiene, pues como decías también, es el sentimentalismo, ¿no? El dejarse llevar simplemente de cómo se siente ella, de si siente pena, de si siente alegría, y no pararse a pensar también que a lo mejor, aunque en un momento ella se sienta con pena, pues lo mejor que puede hacer es intentar alegrar a la persona que tiene delante. Tiene que trabajar en todos esos campos, ¿no? Es un proceso de maduración suyo muy bonito y ella trabaja sobre todo en tres aspectos. Por una parte, la lectura. Ella dice, si yo quiero hacerme cargo de lo que está pasando, si yo quiero saber exactamente qué idea tener frente a las ideas que me están dando los nazis, necesito leer, necesito pensar, necesito hablar con gente. Es muy bonito cómo se junta con sus amigos y amigas a leer, a comentar, a hablar de la actualidad. ¿eh? Lo segundo, la disciplina, dice ella. Dice, bueno, tengo también que ser capaz de ser dueña de mi propio cuerpo, dueña de mis gustos, de mis apetencias.
porque si no me voy a dejar llevar, como una pluma se la lleva el viento. Y ella, incluso en un momento en que está haciendo trabajo social, que les pedía el régimen en aquel momento, pues ella decide vivir una disciplina y vivir un horario exigente y tener un tiempo de lectura. Y dice ella, le sirve mucho el ducharse con agua fría en Alemania en invierno, y además en una casa que no tenía ni calefacción. Pero dice, es que lo necesito. Por la tarde y dice en un momento por carta una amiga suya, y ahora también por la mañana. Porque necesito hacerme dueña de mí misma, porque de otro modo me dejaré llevar. Y en tercer lugar, la oración. El tercer pilar, digamos, de Sophie, junto al pensar, leer y hablar con sus amigos, junto a la disciplina, el rezar. Y es también muy hermoso ver cómo va creciendo su relación con Dios a lo largo de las distintas circunstancias que ella va viviendo durante la guerra. Muchas gracias, don Lucas. Sí, como ha dicho, después van creciendo las injusticias, van viendo los ocultamientos que en torno a la guerra se hacen, el régimen nazi, el trato a los judíos, y entonces no pueden estar parados, ¿no? Y ya crean la Rosa Blanca, ese grupo de amigos entre los que está Sophie, su hermano Hans, y le plantan cara a Hitler, ¿no? Entran en acción de forma pacífica, redactando panfletos, distribuyéndolos en las universidades. No pueden estar quietos ante el panorama que están viviendo. En una de las hojas que reparten ponen explícitamente que no van a callar, que somos la voz de vuestra mala conciencia, la Rosa Blanca no va a dejaros en paz. Entonces, ¿qué destacaría de la amistad de este grupo de jóvenes que les llevó a plantearse que podían cambiar la situación del todopoderoso régimen nazi que tenían delante? Bueno, sobre todo lo que hay en ellos es una fe muy profunda en la bondad del ser humano. O sea, ellos ven que su país no está reaccionando ante todo el sufrimiento que el régimen de Hitler está causando. Que su país no está reaccionando ante tantas muestras de deshumanización, ante tantas muestras de trato inhumano a personas, ¿no? Y para ellos es muy inspirador lo que hace el obispo de Münster, Van Galen, que pronuncia unas homilías muy fuertes durante la guerra, denunciando lo que está pasando, denunciando la política racial de Hitler, denunciando la política eugenésica de Hitler, es decir, se estaban matando y se estaba esterilizando a todos los enfermos de Alemania. Como una política del gobierno y se mostraba como algo que era bueno hacer. Y ante eso el obispo reacciona con fuerza. Y esas homilías se reparten por el país. Entonces Hans, el hermano de Sophie, un día pues llega a casa y encuentra esa homilía, ¿no? Y aquello le inspira, dice, pues es verdad, hay que despertar a la gente de alguna manera. Sí, porque la gente a lo mejor está un poco a lo suyo, porque la gente parece que no dice nada, pero eso no puede ser. Es decir, porque en el fondo creían que la gente, en cuanto se diera cuenta, reaccionaría. Que era un problema de que estaban dormidos. Lo primero que subrayaría es la fe en la bondad de la gente que había en aquellos corazones. Y lo segundo era la fuerza que tiene un grupo de amigos. Porque en el fondo eran amigos universitarios, por una parte, algunos de ellos, amigos, algunos un poco mayores que ellos, que conocieron en el servicio militar. Hans estudiaba medicina y en los veranos tenían que ir 2 meses a servir al frente como sanitarios, ¿no? Y ahí conoce a otros con los que traba amistad, ¿no? Como Alex Morer, como Christopher Probst, si no me equivoco era el nombre. Bien, gente con las que comulgan en ideas, ¿no? Que ven igual la situación de Alemania, ven igual que es preciso despertar a sus compatriotas, y junto a estos universitarios se unen algunos profesores e intelectuales, ¿no? Con los que quedan, con los que se reúnen, con los que hablan sobre las grandes cuestiones, sobre la libertad, sobre el bien, sobre el mal, sobre el poder político, pero lo aplican después a la situación. Y entonces, esa fe en que
hay bien en el corazón de las personas. Y toda la inquietud que se potencia en ese grupo de amigos y de mentores hace que al final tomen la decisión de hay que hacer algo, hay que implicarse, hay que tomar iniciativas para despertar a toda la gente. Muy bien, don Lucas, muchas gracias. Y dar la vida por la verdad es como ha decidido titular al último capítulo del retrato que traza de Sophie, ¿no? Donde narra esas últimas semanas de su vida, pues bueno, que son muy calladas, nadie se enteró prácticamente de lo que pasó, pero también muy heroicas. En el contexto de la derrota de Alemania de Stalingrado, las rebeliones de estudiantes que son menospreciados por los políticos, es decir, un cierto cambio de panorama sí que se consigue, ¿no? ¿Cómo fueron esas semanas de Showfishol? Y luego, por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, en la película hay un abrazo final de los tres amigos, de Sophie, Hans y el tercer amigo, que dicen esto no fue en vano, lo que hemos hecho no fue en vano, que es muy representativo, yo creo que de esos últimos momentos de su vida, ¿no? Sí, bueno, en ese abrazo está la expresión última como de su fe, ¿no? Cuando Sophie, en fin, no es hacer spoiler porque todo el mundo sabe cómo acaba la historia de Sophie, ¿no? Y de hecho lo bonito más que conocer el final o no conocer el final es ver cómo llega hasta ahí y ver cómo es la personalidad de esa mujer, porque realmente es algo que choca mucho y que abre los ojos a decir cómo estoy yo viviendo mi vida, ¿no? Pero incluso Sophie, cuando habla con sus padres, después de haber ya sufrido el juicio, le dice a su madre, se van a mover las aguas, lo que hemos hecho va a tener un efecto, ¿eh? Alemania va a cambiar. Claro, es un poco paradójico porque no cambió. Es más, el bedel que les delató, que les acusó, pues fue recibido como un héroe en la universidad, unos pocos días después del juicio. Y es un poco paradójico, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, ¿verdad? Unos años después, muchos intelectuales han mirado a los jóvenes de la Rosa Blanca como historias que devuelven la esperanza al ser humano, historias que devuelven la esperanza a los que habían vivido la Alemania de Hitler. Es decir, es verdad que hubo mucho mal, es verdad que fue un tiempo de oscuridad y sin embargo hay luz. Sin embargo, hay historias que iluminan, hay historias que nos recuerdan que incluso dentro del mal más absoluto, de la mentira, del engaño, de la deshumanización más grande, hay focos de humanidad que mantienen viva la luz. Es algo que han dicho creyentes como Romano Guardini o como el cardenal Lustiger, que era el arzobispo de París, en una entrevista muy, muy bonita que tiene, pero lo ha dicho también gente agnóstica como Hannah Arendt. La historia de la Rosa Blanca pues son esos testimonios que nos hacen ver que incluso en un mundo dominado por la mentira, por la propaganda, por la manipulación, incluso en el panorama más desolador, es posible mantener viva la humanidad. Y en cuanto a lo que me preguntas por los últimos meses de Sophie, pues sí, su hermano y los otros amigos suyos que formaban parte del grupo fueron enviados a Stalingrado en verano del 42, en agosto, septiembre, a trabajar ahí. Y en el frente de Rusia, no, a Rusia, no estoy seguro si fueron a Stalingrado o a Rusia, al frente ruso, pero más al norte. El hecho es que fueron enviados a Rusia y ahí vieron, en fin, vieron unos testimonios horribles, ¿no? Y pudieron hablar con la gente de Rusia, porque uno de los chicos del grupo pues era de madre rusa y sabía ruso, y hablaban ahí con los campesinos, con la gente de los pueblos, que les contaban pues todo lo que habían sufrido. Y aquellos jóvenes, claro, ante aquel espectáculo, pues se reafirmaron en su idea de que era preciso despertar a Alemania. Y por eso, si ellos escribieron, pues efectivamente escribían como unos panfletos, claro, no es como ahora, ¿no? Que uno puede escribir por internet, que uno puede, no sé, movilizar a gente pues a través de Facebook
o a través de 1000 plataformas. En aquella época no. En aquella época podían mandar cartas y es gracioso porque ni siquiera tenían un libro con direcciones postales. Tenían que ir al museo de la ciudad donde había unos libros con todas las direcciones y ahí buscar direcciones, intentar ver a quién mandárselo, en fin. Claro, en eso pues las circunstancias son muy distintas, ¿no? Pero si bien antes de ese verano pues habían escrito las primeras 4 hojas y las habían mandado a 100 personas cada una, después del verano vuelven con la decisión de que aquello tiene que ser una movilización nacional. Se hacen con un ciclostil, que es una máquina para hacer copias, tampoco se podían hacer fotocopias, es una máquina mucho más manual, y ya de la quinta y la sexta hoja hacen miles de copias. Se ponen en contacto con otros movimientos de resistencia que hay por Alemania para difundir también en Berlín, en Hamburgo y en otras ciudades esos papeles. Vienen con la idea de que es preciso movilizar el país a lo grande. Y en eso se ponen. El mes antes de que les apresaran, que fue en febrero, pues en enero Sophie tiene que volver a casa con sus padres. Ella estaba estudiando en la universidad en Múnich y vuelve a casa de sus padres a Ulm para cuidar pues a su madre, que estaba un poco enferma. Y es bonito también ver cómo ella crece mucho en su vida espiritual. Es un mes en que ella está un poco como a oscuras, le cuesta descubrir a Dios, digamos que tiene como una pequeña crisis de fe o de esperanza, ¿eh? Y sin embargo se mantiene fiel a, pues eso, a su oración, a su buscar al Señor, seguir leyendo, seguir pensando. Y, y por eso es tan bonito que en ese tiempo, un mes antes de morir, ella descubra algo que le va a cambiar la vida, le va a dar quizá el empujón final, que es darse cuenta de la suerte que ha tenido por crecer rodeada de cariño. Dice, ¿por qué yo he sido capaz de descubrir el bien que hay en cada ser humano? ¿Por qué yo me doy cuenta de todo este sufrimiento que hay en el mundo? Y también es bonito ver cómo ella desea poder acompañar en su sufrimiento a todos los que sufren. Dice, ¿por qué? Porque yo misma he estado rodeada de cariño y de humanidad. Y por eso vuelve a Múnich con el corazón renovado. Incluso en un tiempo eso, de oscuridad, pero a través de la oscuridad se abre esa luz, de decir, el amor que me rodea, pues ese mismo amor es el que yo quiero comunicar. Ese mismo amor es el que me lleva a mí a querer reducir el sufrimiento del mundo. Y vuelven, y de hecho, las últimas palabras de Sophie, ¿no?, después de ese abrazo que recoge la película, y cuando ya pues están caminando hacia la guillotina, pues es mirar al cielo y decir, todavía brilla el sol. Todavía brilla el sol, que no es simplemente pues que hace sol, ¿no?, sino hace sol, y este sol que veo en el cielo es el sol que hay en mi corazón y es el sol que va a brillar sobre Alemania, porque por fin la gente va a despertar. Y después de este tiempo de tiniebla, volverá a brillar el sol. Muchas gracias, don Lucas. Sí, es cierto que llama la atención la integridad con la que esta jovencita pues sabía que se aproximaba a su final de la vida aquí en la Tierra, la fe con la que vive en esos últimos momentos, sobre todo la convicción personal, interior y profunda de que ha actuado en conciencia. Entonces, ¿qué detalles destacaría de esos últimos momentos y todo lo que ha trascendido después, ¿no?, de este gesto heroico de estos 3 jóvenes de la Rosa Blanca y todas esas cosas que ha ido descubriendo, familiarizándose con su biografía? ¿Qué cosas pues, nos pueden iluminar en esos últimos momentos de Sophie? Bueno, a mí me parece que en el fondo la historia de Sophie tiene mucho en común con otras historias, ¿no?, en que a lo largo de los siglos personas individuales o pequeños grupos de personas se han mantenido fieles a la vida humana más auténtica, a la posibilidad más grande que tiene el ser humano, que es la de conocer la verdad y vivir de acuerdo con la verdad. ¿Qué quiero decir con la verdad? Quiero decir la humanidad.
quiero decir aquello que trasciende, que está más allá de un momento determinado del tiempo, de una teoría política, de una posición de poder, ¿no? Ellos habían leído antes la historia de San Agustín, conocían las obras de San Agustín, habían conocido y leído la vida de Santo Tomás Moro, aquel hombre que se mantuvo firme en lo que él pensaba que era lo justo frente a un monarca que quería acabar con esa idea de justicia por satisfacer su voluntad. Y habían leído también a Kierkegaard, que es ese autor danés que se revela frente a una cristiandad burguesa que vive bien y que realmente no tiene ningún interés por nada que esté más allá de su propia comodidad, de su vivir bien, de pasarlo bien, de estar bien. No les interesa un Dios que les lleve a renunciar, ¿eh? No les interesa un Dios que les lleve a perder comodidad por ocuparse de los demás. Bueno, pues estos jóvenes se acercan a esas figuras, ¿eh? Y descubren una manera de vivir que quizá no es tan cómoda, porque es más cómodo encerrarse en la propia casa y decir, bueno, pues en el mundo, pues quién sabe, ¿no? O es más cómodo dejarse llevar por los aplausos de las masas, ¿no? Lo que decía antes, el bedel que les acusó, que les apresó cuando distribuyeron aquellas hojas en la universidad, pues el bedel que les vio y les apresó, pues fue recibido por multitudes que le aplaudían en la universidad, ¿no? Es más fácil vivir en el aplauso de la masa, pero no es más humano. Y creo que la vida de Sophie, o de Hans, o de los otros chicos del grupo, como la vida de Tomás Moro, como la vida de Kierkegaard, como la vida de tantas otras personas que a lo largo de los siglos han sido capaces de decir, aunque lo hagan todos, eso no es humano. Aunque lo defiendan todos, eso no es justo. Pues esas voces, ¿no? Me parece que nos ayudan a vivir la vida humana más plena, la que se ajusta a lo que es propiamente humano, a la que no depende del aplauso de un momento, de la idea de un momento, del poder del momento, sino que se ajusta a lo que el ser humano es, ha sido durante tantos siglos, es y puede ser aquí y en todas partes. Y por eso esa manera de vivir la vida humana va tan unida a la compasión. A decir, lo que le pase a otro ser humano me importa a mí. Lo que sufra otro ser humano, lo sufro yo. Y todo lo que pueda hacer por evitar el sufrimiento, lo haré, aunque me cueste la misma vida. Don Lucas, muchísimas gracias. Para terminar, ¿cómo podemos conocer más la vida de Sophie? ¿Qué recursos ha utilizado usted para trazar su biografía? Y si tuviera que señalar un aspecto de su vida o una frase que dijo o algo que puede, pues eso, ser de relevancia de esta joven, sobre todo que nos podría iluminar en la situación de pandemia o de dificultad que vivimos hoy en día, ¿cuál sería? Bueno, para acercarnos a su historia hay distintos recursos. Por una parte se han hecho dos películas sobre la historia de Sophie Scholl. Una es de los años 80, es sobre la Rosa Blanca en general, el grupo entero, y la otra pues es de hace quizá 10 años, que se titula Los últimos días de Sophie Scholl, y que es una película interesante porque el guión de la película está hecho basándose en los interrogatorios de Sophie Scholl. Los interrogatorios se hicieron públicos hace unos años y sirvieron de base para el guión. De manera que las conversaciones que se ven ahí entre Sophie y Robert Moore, que es el que estaba llevando a cabo la investigación, pues están basados en las conversaciones reales, ¿no? Por lo tanto, es como una puerta abierta al alma de Sophie, al corazón de Sophie, aunque sea, bueno, en un momento ya muy determinado de su vida, pero no cabe duda que es una puerta abierta a su corazón. Como libros, bueno, en castellano no hay muchos, ¿eh? En castellano está un libro que habla del grupo entero, se titula La Rosa Blanca, de José María García Pellegrín,
que permite pues, conocer la historia del grupo, los distintos integrantes del grupo, de dónde venían, cómo era cada uno. Y luego pues, está la semblanza que escribí en el libro de Por qué sonríe siempre, donde recojo mucho de sus cartas, de sus diarios. Para quien lea en italiano hay más cosas traducidas sobre Sophie Scholl y La Rosa Blanca. Están las cartas y diarios, pero también otros libros. También en inglés se han traducido algunos libros sobre La Rosa Blanca, de White Rose, y por supuesto en alemán. Si alguien tiene acceso al alemán, pues sí que puede conocer mucho más, porque en alemán no solo están publicados los libros, sino también hay alguna página web dedicada a la historia de La Rosa Blanca, ¿no? Y en cuanto al aspecto de su vida que nos puede quizá iluminar más, pues me quedaría con la frase que tomé para la presentación de su historia, ¿no? O que está en el pórtico del capítulo sobre Sophie Scholl. Es una frase que le escribe Sophie a su novio cuando está empezando la guerra. Su novio está desplegado en Holanda, que es de los primeros países que los nazis ocuparon. Y Sophie está pensando en las cosas que están pasando. Sophie está empezando a pensar en las injusticias que ve. Y Sophie está empezando a pensar qué se puede hacer, ¿no? Es decir, cómo se puede cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Y le escribe: ¿cómo se puede esperar entonces que el destino conceda la victoria a una justa causa cuando nadie está preparado para sacrificarse plenamente por ella? ¿Existen todavía hombres que no se cansan nunca de dedicar el propio pensamiento y la propia voluntad a una única causa? Es una pregunta que ella lanza en general, pero en el fondo es una pregunta que se está haciendo a sí misma. Es decir, ¿seré capaz de renunciar a mi propia comodidad, a mis propios planes, por una causa justa? Y en el fondo es la pregunta que se hace al principio de la guerra y es la que le llevará a implicarse cada vez más en ese intento por cambiar la situación. Pienso que eso es algo que también nosotros tenemos que plantearnos en un momento en que el sufrimiento ha llegado a los 4 puntos cardinales, en que vemos tanta gente en nuestro país que lo está pasando mal por distintos motivos, por la enfermedad, por el fallecimiento de seres muy cercanos, por un momento de incertidumbre en lo laboral. Y pienso que todos nosotros podemos preguntarnos si yo estoy dispuesto a hacer algo, a renunciar a algo por una causa justa. Pues muchísimas gracias, don Lucas. Ha sido un placer para todo el equipo de Hagan Lío tenerle aquí. Seguro que para los que verán el vídeo, pues también. Os animamos a leer los libros de don Lucas, especialmente este del que hemos hablado hoy. Sobre todo a que cunda el ejemplo de esta joven que dedicó, pues como hemos hablado aquí, toda su vida en mantenerse fiel a la verdad y actuar en conciencia hasta el final. Y bueno, yo me quedaría con esa frase final, la última que dijo en su vida aquí en la Tierra, ¿no? Todavía brilla el sol. Entonces, don Lucas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un gusto. Muy bien, nos vemos, gracias.